Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Es un gusto estar con ustedes, aunque no estemos en persona, pero sí, estamos juntos. Vamos a empezar con un poquito de oración y poquito de adoración. Te invitamos, Espíritu Santo, este día a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, te pedimos que traigas tu reino a esta tierra. Te pedimos que tu reino perfecto invada esta tierra, que tú sanes a los enfermos, que, que tú estés con nosotros, Señor. Amén. Sea tu reino con nosotros, Señor, muestra tu grandeza en el cielo y en la tierra. Hay poder en tu presencia y trae tu reino aquí. Y tu voluntad, trae tu reino aquí, y haz tu voluntad. Nosotros, Señor, muestra tu grandeza en el cielo y en la tierra. Hay poder en tu presencia, trae tu reino aquí. Su voluntad, trae tu reino aquí, y a su voluntad, trae tu reino aquí, y a su voluntad. Tu reino aquí, y a su voluntad. Esta es mi canción de gratitud y adoración. Es un canto de asombro de tu gloria y resplandor. Mi único clamor
conocerte a ti, Señor, luz y gloria eterna. Sobre todo te adoro. ¿Y qué te podré traer? Solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú. De la muerte me has librado, me diste tu reino, tu amor y bendición. Gracia me cubrió. Esta es mi canción de gratitud y adoración. Es un canto de asombro de tu gloria y resplandor. Mi único clamor es conocerte a ti, Señor. Es gloria eterna. Sobre todo te adoro. ¿Y qué te podré traer? Solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú. Pues de la muerte me has librado, me diste tu reino, tu amor y bendición. Tu gracia me cubrió. Si tuviera, te daría todo el oro y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. ¿Y qué te podré traer? Solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú. De la muerte me has librado, me diste tu reino, tu amor y bendición. Tu gracia me cubrió.
todo el oro y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú. Te queremos dar todo lo que somos, Señor. Que no tengamos mucho, te lo queremos dar a ti. Amén. Buenos días. Es una bendición estar juntos otra vez y gracias al Señor que nos permite hacerlo en medio de todas las cosas que enfrentamos. Y Dios continúa siendo fiel, Dios continúa siendo bueno y Dios continúa estando con nosotros todo el tiempo. Hoy quisiera compartir acerca del tema de que se llama o que titule Fe imperfecta. ¿Alguna vez habían pensado en eso? ¿Alguna vez han pensado en que la fe cómo es, cómo debería de ser? ¿Alguna vez alguien les ha dicho, no, es que tú tienes más fe, o no, es que a ti Dios sí te escucha, o cosas así? Son cosas que me parece que muchos de nosotros, o tal vez todos nosotros alguna vez en algún momento de la vida escuchamos. Así que quiero compartir sobre este tema. Fe es una persuasión firme y una convicción, y es una creencia y confianza en la persona de Dios y su palabra revelada, de tal manera que produce santidad, obediencia y buenas obras. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La palabra fe viene de la palabra griega pistis y generalmente tiene el sentido activo de la fe, que indica la acción de confiar en alguien. Fe es el surgimiento misterioso de confianza que a veces nace dentro de una persona que enfrenta una situación o alguna necesidad específica. Esta fe le da a esa persona la certeza y la seguridad que va más allá de lo racional y le permite saber que Dios está a punto de actuar por medio de alguna palabra o alguna acción. Dios no demanda de nosotros una fe perfecta, pero sí una fe honesta y sincera. Si nos ponemos a leer la lista que está en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde se enlistan precisamente los héroes de la fe, hay algunos héroes que puede ser que nos llamen más la atención que otros, a lo mejor algunos son más conocidos que otros. De todos los que se mencionan en esa lista, tal vez uno de los que personalmente atraen un poco más mi atención es la alusión que se hace a la fe de Sara. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tal vez ninguno de nosotros hubiese escogido a Sara como un ejemplo de fe, o al menos no como un buen ejemplo de fe. Porque de acuerdo a lo que leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, ahí encontramos la historia, el Señor se muestra a Abraham. Es muy interesante que la Biblia nos menciona que vinieron 3 hombres, pero aún así Abraham cuando se refiere a ellos o al hablarles les dice mi Señor en singular y luego cambia de singular a plural.
Tres hombres. Lo primero que viene a mi mente es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, el Dios trino que se manifiesta a Dios. Cuando llegan, Abraham inmediatamente los invita para que sean sus huéspedes, se queden a comer y ellos aceptan. Inmediatamente Abraham los atiende y poco después de que empiezan a platicar o de su llegada, uno de ellos le pregunta por Sara y luego encontramos esta conversación en Génesis capítulo 18, versículos del 10 al 14. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Notemos que aquí habla de Sara, su esposa, y no habla de Agar, la criada de Sara, a quien Sara le había dado para que pudieran tener un hijo con ella. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. No sé por qué no me sorprende. Versículo 11. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara se rió cuando escuchó la promesa divina de que daría a luz un hijo. Vamos a pensar en esto por un momento. Hacía ya 24 años desde que Abraham y Sara habían recibido la promesa de tener un hijo por primera vez. 24 años. Para ese entonces, o 24 años atrás, es muy probable que inmediatamente después de que Abraham le contó a Sara sobre la promesa, posiblemente Sara inmediatamente empezó a tejer ropa para bebé, posiblemente ordenó que se acomodaran las cosas en la carpa, posiblemente le pidió o le exigió a Abraham comprar una cuna, comprar muebles para la carpa o el espacio donde iba a estar el bebé, etcétera, etcétera. Y para este momento, ya habían pasado 24 años. El tiempo es un verdugo con muchas cosas y tal parece que había sido un verdugo con la fe de Sara, porque todo parece indicar que esa fe poco a poco se había ido consumiendo, poco a poco se había ido desvaneciendo, poco a poco se había estado marchitando. Después de la larga espera en la promesa de Dios. ¿Les ha pasado algo así? ¿Han sentido que de repente su fe se agota? ¿Han sentido que han estado esperando ya por mucho tiempo por algo que pidieron a Dios y que no han recibido la respuesta? Es muy importante tener en mente que Dios siempre responde a nuestras oraciones. No siempre lo hace como nosotros queremos o esperamos y casi nunca lo hace en el tiempo que nosotros lo esperamos, pero Él siempre responde. ¿Recuerdan Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista? Cuando el ángel se aparece a Zacarías y le anuncia que Dios ha respondido su oración, me pregunto cuántas cosas pasaron por la mente de Zacarías, cuántas peticiones que él había hecho en el pasado pasaron por su mente en ese momento. Recordemos que Zacarías vivió en una época donde habían pasado ya más de 400 años de silencio por parte de Dios. Y Zacarías estaba en el templo ofreciendo las oraciones del templo. Esa era la función que él tenía como sacerdote, la oración y la intercesión. Entonces, él tenía cientos y miles de oraciones que había hecho. Tal vez él se preguntó a sí mismo, ¿cuál oración? ¿De qué me estás hablando específicamente? Sin embargo, el problema de él fue que dudó.
la incredulidad de él, su fe aparentemente estaba totalmente acabada. Sara, en medio de sus luchas, de sus dudas, todavía mantenía allí la chispa de la fe, y con Zacarías parece que fue diferente. Así que se quedó mudo hasta que la promesa del nacimiento de Juan el Bautista se cumplió, y cuando él nació, que por cierto ya era cuando él y su esposa eran bastante viejos, él finalmente volvió a hablar. Parece ser que el autor de la epístola de los Hebreos es capaz de encontrar una fe sincera en Sara, donde tal vez la mayoría de nosotros no podía verla. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque tenemos un concepto demasiado idílico o utópico de lo que es la fe. La fe es un don de Dios por medio del cual creemos en una realidad que todavía no existe. La fe es una fuerte convicción que nos aferra a la esperanza de Cristo. La fe es el conocimiento irresistible de la intervención de Dios en cierto punto, así como la autoridad para efectuar esa intervención por medio del poder del Espíritu Santo. Fe puede significar un conjunto de valores y verdades que creemos. En este caso, esa palabra fe es traducida como doctrina. Fe también puede ser una confianza básica que uno tiene en Dios para su propia salvación, y en ese caso la fe la podemos definir como una fe redentora. Fe también puede ser el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y en este caso esta palabra fe también es traducida como lealtad, fidelidad o permanencia. Fe también puede ser un surgimiento de poder que mueve montañas, y eso es lo que Jesús les enseñó a los discípulos y a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla sobre el don de la fe. Con mucha frecuencia, la fe convive con la inseguridad, con la indiferencia, con los miedos, e incluso constantemente lucha contra la duda. Esa es la razón por la que, como en el caso de Sara, la fe sincera no siempre es tan evidente, no siempre se ve tan fácil o es tan fácil de reconocerse. La fe sincera es imperfecta y precisamente por ello es propensa a ser juzgada por la gente. Con todo, es una fe real, es una fe sincera, es una fe digna de ser reconocida. La fe sincera con demasiada frecuencia duda o titubea. La fe sincera reconoce sus propios límites y precisamente por eso permanece en una búsqueda continua y una dependencia del auxilio y la gracia de Dios. Como mencionó uno de los fundadores o pioneros de la viña, John Wimber, fe se deletrea riesgo. La fe sincera la encontramos en personas ordinarias como nosotros, como aquel hombre que trajo a su hijo que había sido poseído por un demonio, y ante la ausencia de Jesús los discípulos trataron de sanarlo y no pudieron. Así que cuando Jesús se presentó, pidió que le trajeran al muchacho, y leemos lo siguiente en Marcos capítulo 9, versículos del 20 al 24. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. La fe sincera dice, como dice este padre desesperado, sí creo, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi fe imperfecta, ayúdame en mi fe débil, ayúdame en mi fe
que se está apagando cuando enfrentamos ese tipo de situación. No puedo imaginarme personalmente diciéndole al Señor, Señor, si puedes, ayúdame con esto, porque son palabras que no están en el lenguaje cristiano de nosotros hoy día. Pero este hombre, al ver a su hijo literalmente al borde de la muerte y en su desesperación, le dice al Señor Jesús, si puedes, por favor. Y aunque tenía tan poca fe, él pide ayuda incluso para poder tener una fe capaz de creer en este milagro. Y ya sabemos el resultado, Jesús sanó a este joven. Nunca deberíamos de sorprendernos si en el camino nos encontramos con otros cristianos que experimentan crisis, dudas, miedos o inseguridades en su forma de creer, pues que esta es una marca de la fe sincera. Tampoco debemos tener miedo cuando nosotros mismos titubeamos, tenemos miedo, no tenemos todas las cosas en claro. Y por alguna razón ni por ninguna razón debemos de juzgar a aquellos que pudiéramos considerar como débiles en la fe. Porque si llegamos a hacerlo, automáticamente nosotros nos excluimos de esa lista de héroes de la fe, porque si nos damos cuenta, esa clase de personas no figura en la lista que está en Hebreos 11. Termino al decir esto. Dios no está buscando en nosotros una fe perfecta, pero sí una fe sincera y una fe honesta. No por nada el autor de los Hebreos escribió que Jesús es el perfeccionador de nuestra fe, puesto que si fuera perfecta, no necesitaríamos a un perfeccionador. Dios busca en nosotros una fe sincera, aun si no es perfecta. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por ser paciente. Mientras perfeccionas nuestra fe, mientras trabajas en nuestra vida, mientras nos sacas adelante, cada día continúas perfeccionándonos, Señor, gracias. Por favor, continúa derramando tu sanidad sobre nuestra ciudad, sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. Por favor, continúa supliendo para las necesidades y ayudándonos, Señor, para hacer una bendición en medio de todo esto. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Ese es tu nombre, de hecho. Tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana.